Corre el año 1887. En París se empieza a construir la Torre Eiffel. Japón se anexionó Iwo Jima. Y en Estados Unidos se celebra el primer día de la marmota. Aunque, si es el primero, ¿cómo saben que es el día de la marmota? Mientras tanto, en París, desde el 31 de agosto hasta el 30 de septiembre, se publica en el diario Le Temps la novela de Julio Verne, El camino de Francia. A estas alturas, Julio Verne es un autor reconocido y de prestigio, que ya ha escrito la mayoría de sus grandes éxitos y que sabe que cualquier cosa que escriba se va a vender. Pero tiene un problema: ha escrito sobre todas las partes del mundo, todos los continentes y todos los mares. Incluso ha escrito sobre un viaje al interior de la Tierra y varios a la Luna. En esta tesitura lo que hace Verne es cambiar el peso de la historia, de la geografía que recorren los personajes, a los propios personajes en sí mismos. Y al mismo tiempo lo está mezclando un poco con la política y la sociedad de la época. De manera que lo que tenemos es una historia bastante más completa que sus historias míticas de los viajes extraordinarios. Estos viajes no son extraordinarios por sí mismos, por el recorrido que realizan, sino por el camino que realizan los personajes interiormente. Esto ya lo hizo Verne en novelas como Miguel Strogoff o Matías Sandorf, en las cuales es tan importante la historia del personaje como el viaje o el recorrido que realizan. Además, trata otro tema que no es habitual en sus obras y que podemos encontrar quizás también en Los 500 millones de la Begún, pero no en demasiadas otras, y es la diferencia de pensamiento entre los pueblos. En este caso, contrastando la diferencia entre el pueblo francés y el pueblo alemán, entendiendo como pueblo alemán en este caso a los pueblos centroeuropeos, como alemanes, prusianos y austríacos. De hecho, yo diría que esa diferencia de pensamiento o diferencia de carácter llega hasta nuestros días, así que no andaba demasiado desencaminado el bueno de Verne. Aunque el libro está escrito en 1887, nos narra una época más feliz para Francia, 1792, en el cual, 3 años después de la Revolución Francesa, la libertad, igualdad y fraternidad se extendía no solo dentro de sus fronteras, sino que parecía querer contagiar a los estados vecinos. Por eso ellos tenían un poco de mala leche y habían decidido los mandatarios que era mejor aplastar este tipo de ideas y este tipo de levantamientos, como la toma de la Bastilla, para evitar que pasara lo mismo en sus propios estados. Recordemos que algún rey perdió la cabeza y por tanto todos tenían un poquito de miedinio. La historia la narra en primera persona el capitán del ejército de Francia, Natalis Delpierre, que queda huérfano a una tierna edad, con una hermana menor y que no tiene manera de prosperar en la vida que no sea otra que meterse en el ejército. Al alistarse conoce mundo, conoce otras lenguas, conoce otras tierras y gana cierta sabiduría, pero todavía no sabe leer y escribir. Eso hace que pueda ir ascendiendo en el ejército por méritos propios, pero que nunca pueda ascender más allá del rango de sargento. Esto es importante, porque como nos está narrando el pasado, sabemos que ha sobrevivido y sabemos que de alguna manera ha aprendido a leer y escribir, pero eso se nos va contando en esta historia. Cuando se encuentra en Francia entre sus campañas, se pide un permiso para ir a comprobar qué tal le va a su hermana, y descubre que ha entrado al servicio de una familia en Prusia. Y entonces tiene que tomar una decisión, ya que pues, los estados que se encuentran alrededor de Francia amagan con atacarles. Y por tanto decide ir un poco de incógnito hasta Prusia, hasta el pueblo donde está trabajando su hermana, y descubrir si es que le va bien o le va mal o cómo le va en general. Allí descubre que le va bastante bien, su hermana está contenta, pero también va descubriendo la realidad política y es consciente de que más tarde o más temprano los estados vecinos le declararán la guerra a Francia y entonces será muy peligroso para él como sargento encontrarse en territorio enemigo. Allí la familia Keller, que es la que le da trabajo a su hermana, le acoge como si fuera un hijo pródigo, y cuando descubren que en su vida no puede ascender, ya que no puede ascender de sargento sin saber leer y escribir, rápidamente se ofrecen a enseñarle en el tiempo que dura su permiso. Esto es una idea muy interesante para él, puesto que le permitirá prosperar más allá de su vida, y sabemos que lo ha conseguido, porque al fin y al cabo nos está narrando un futuro capitán esta historia que está transcurriendo, pero es entonces cuando sucede lo peor y lo que tanto temían, y es que los estados vecinos de Francia, que no son pocos, Prusia, los estados alemanes y Austria, le declaran la guerra. De manera que de pronto el sargento Natalis se encuentra en una situación muy compleja en la cual está en territorio enemigo y debería encontrarse cuanto antes con su regimiento. Pero al mismo tiempo quiere poner a salvo tanto a su hermana como a la familia Keller, que al fin y al cabo, siendo migrantes, se encuentran en una situación bastante complicada.
Varios temas personales impiden que la familia Keller pueda irse de Prusia, y hasta que se resuelvan esos temas se encuentran allí atrapados. Pero cuando esos temas se resuelven y por fin pueden salir, se encuentran con un problema mayor, y es que Juan Keller, el cabeza de familia, es reclutado por el ejército prusiano. Bueno, él y todos los jóvenes, ya que pues, el ejército prusiano ya tiene decidido avanzar hacia Francia. Para colmo de los colmos, la madre de Juan decide seguir el ejército donde esté el reclutado, de manera que se parten en dos grupos. Por un lado, el grupo de Natalis, que va hacia Francia para intentar defenderla, y por otro lado, el grupo de Juan, que va con el ejército prusiano para intentar invadirla. Esto es bastante curioso porque al fin y al cabo ellos son amigos y ninguno de los dos tiene ninguna intención de hacerle ningún daño a Francia. Pero en cualquier caso, esas son las circunstancias y seguirán dos rutas hacia el país francés. Y hasta aquí voy a comentar del argumento del libro, para no spoilear nada bestia. Creo que aquí nos encontramos con dos líneas argumentales bastante sólidas. Una de ellas es la invasión o intento de invasión de Francia que hubo en un momento determinado después de la Revolución Francesa. Y por otro lado tenemos la historia de los personajes que se encuentran en unas circunstancias terribles en un país enemigo y que tienen que volver a su país para soportar la invasión que están sufriendo. Creo que son dos argumentos muy potentes y sobre todo la pluma de Verne, que está acostumbrada a sorprender a los lectores capítulo tras capítulo, puesto que os recuerdo que se están publicando en un diario a lo largo de un mes. Es fantástica y creo que cualquiera que lo lea se va a encontrar con bastantes sorpresas y con bastantes cosas curiosas que no solo no conocemos de la historia, sino que son cosas que no conocemos de los propios personajes. Es una historia en la que creo que Verne intenta ensalzar la nación francesa, ensalzar sus virtudes y tratar de hacer recordar a la gente cómo era la época después de la Revolución, quizás un poco desencantado en cómo era su Francia actual. En cualquier caso, creo que es muy interesante y muy atrayente, tanto para los franceses de la época como para nosotros a día de hoy. Se nota Verne desencantado con la época que le tocó vivir, ya que el imperio francés, o aquel gran imperio francés, que tenía colonias en África y colonias en América, de pronto empezó a perderlas una tras otra y fue perdiendo su influencia en favor de los anglosajones, en favor de los estadounidenses o en favor incluso de los alemanes en un momento determinado. Con lo cual, pues se encontraba un tanto desencantado con su época y pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor, como pensamos todos en algún momento. También decir que los genios políticos y militares que había tenido Francia fueron desapareciendo con el tiempo y no hubo otros que le sustituyeran, y por tanto Francia fue perdiendo no solo territorios sino también influencia en el resto de países y en Europa. Es una novela de Verne que, a pesar de no estar entre sus mejores obras, es cierto que muestra varias de sus características habituales o de las características habituales de sus novelas. Y además nos va mostrando ese desencanto que va teniendo con el tiempo y que transforma ese optimismo general francés que tiene en sus primeras novelas a un cierto realismo o pesimismo en el cual vamos viendo cómo cada vez está menos de acuerdo con el colonialismo francés y con los dirigentes franceses, y cómo toda esa revolución que tuvo en su momento, que fue la primera revolución que hubo en Europa, pero que poquito a poquito fue perdiendo fuerza y diluyéndose en el olvido. El Camino de Francia es la primera de estas obras pesimistas que cada vez se van a volver más y más realistas o pesimistas, dependiendo de cómo lo veamos, hasta llegar a la invasión del mar, en la que se muestra directamente contrario a cualquier tipo de colonialismo. Quizás Verne era un adelantado a su tiempo, no solo en sus libros, sino también en sus planteamientos políticos. Por lo tanto, aunque no creo que sea la mejor de las obras de Verne, sí nos muestran un mundo muy interesante después de la Revolución de 1789 y nos muestra cómo los países limítrofes reaccionan ante esos planteamientos políticos que no le interesan y cómo los diferentes pueblos van maniobrando para intentar obtener aquello que quieren, que es la supremacía sobre los demás. Verne nos muestra en este libro cómo, independientemente de cualquier revolución, movimiento político o cualquier temática, siempre que hay una guerra el drama humano se impone, y cómo una familia que se encuentre en el momento equivocado, en el lugar equivocado, puede tener muchísimos problemas y puede sufrir muchísimo, independientemente de la guerra que se esté produciendo y el motivo por el que se esté produciendo. Pero también nos encontramos con optimismo en este libro. Nos vamos a encontrar con el optimismo de cómo el hijo de unos campesinos, a pesar de quedarse huérfano cuando es joven, es capaz de progresar en el ejército hasta llegar al rango de sargento, que ya es un rango bastante acomodado. Pero después, con un poquito de ayuda, consigue aprender a leer y escribir y a partir de ahí consigue llegar a ser capitán.
nada menos que capitán, que bueno, ya estamos hablando de un rango superior, un rango que está cerca incluso de la propia nobleza francesa y que en cualquier caso, pues para el camino del joven hijo de unos campesinos, pues yo creo que es bastante optimista. Así que se puede decir que al menos en 1887 Verne todavía mantenía la fe y en el equilibrio entre optimismo y pesimismo mantenía un cierto equilibrio y que confiaba menos en las naciones que en la gente. Bueno, no os voy a contar más de la historia porque yo creo que ya os he contado suficiente para animaros a leerla. Lo que sí os voy a comentar es sobre el ebook que yo me compré, ¿vale? Me encontré varios ebooks de los libros de Verne, de los que me quedan por leer, que no son libros tan habituales de encontrar en las librerías y que, bueno, pues parece interesante en primera instancia poder comprar un Kindle por menos de €1, pero hay que andar muy al ojo de cuando te avisa de que tiene problemas de calidad. Muchas veces estos problemas de calidad son pequeñas nimiedades, pero en el caso de El Camino a Francia sí que es importante. No os compréis el ebook que os dice que tiene problemas de calidad, porque tiene serios problemas de calidad, hasta el punto de que parece traducido por Google Translate, ¿vale? Directamente. No sé si alguien lo ha hecho por sí mismo o cómo es el tema, pero desde luego yo no os recomendaría comprar ese ebook. Sí es cierto que tiene una recopilación, Julio Verne, entre las que se encuentra El Camino a Francia, las dos partes, porque ojo que son dos partes. El que compré yo, además de tener serios problemas de calidad, solo es la primera parte, lo cual es bastante lamentable, pero yo os digo que hay un tomo muy interesante que tiene varias historias de Verne, no demasiado conocidas, pero en las cuales se incluyen los dos tomos del Camino a Francia, y ese es el que os recomiendo yo coger si es que tenéis interés en leer esta historia. Está en Kindle, ya os digo que en este caso trae varios libros y cuesta 3,15 si no me equivoco, pero no reporta problemas de calidad. Ya os digo que estos son muy, muy graves. Y por último, también os voy a decir que siempre me olvido que si os ha gustado esta video reseña, que dejéis un like, un comentario o que os suscribáis a mi canal, que todo ayuda y además es gratis, al menos por ahora, ya veremos el día de mañana. Y en cualquier caso, como digo siempre, y esto sí que me acuerdo, nos vemos en el próximo libro.